Pueden tomar asiento, por favor. Voy a invitarle a que abra su palabra, abra la Biblia, por favor, en el libro del profeta Zacarías, en el capítulo 4. Zacarías, capítulo 4. Le damos la bienvenida a las personas que nos visitan por medio de las redes sociales. Les invitamos a darle like, suscribirse y compartir los mensajes de la iglesia para poder llegar a más personas. Y así también a las personas que están aquí presentes que nos visitan en esta noche. Mi nombre es Gustavo Aguilar. Por la misericordia del Señor, soy el pastor de esta iglesia, la iglesia Casa del Pan. Así que vamos a estar en el libro del profeta Zacarías, en el capítulo 4. El título de este mensaje le hemos denominado Más allá del ruido, más allá del ruido. Y la razón por la cual vamos a compartir este mensaje es por el tiempo en el cual nos encontramos, que decíamos antes que es un momento de cierre de año, principio de otro, y cuando se acaba un ciclo, cuando se cierra un periodo en la vida de las personas, de los seres humanos, como lo es un año, siempre hay expectativas de diferentes tipos. Hay expectativas positivas, algunos tienen expectativas pues no tan positivas, hay emociones mixtas, pero más allá de las expectativas, más allá de la euforia, más allá de las cosas positivas o negativas que nosotros hayamos atravesados durante el año, hay una opinión y una voluntad de Dios. ¿Quién cree eso? Hay una opinión de Dios para nuestras vidas. Puede hacer que usted esté terminando el año 2021 y diga cosas como estas: este fue un excelente año, o me fue muy bien. O tal vez usted diga lo contrario: no, mi año fue muy difícil, para mi familia fue algo demasiado atropellado, hemos pasado situaciones muy difíciles y no sabemos con qué expectativa se aproxima usted al 2022. Lo cierto del caso, como decíamos antes, es que Dios tiene una opinión de las cosas y nosotros como seres humanos que somos, es muy importante que nuestro corazón esté alineado con lo que Dios quiere hacer, con lo que dice su palabra, para que más allá del ruido, más allá de sus expectativas o emociones, lindas o no tan lindas, nosotros podamos estar sincronizados con la palabra de Dios. Amén. Eso es como que usted va a empezar un año lectivo, un ciclo lectivo y vaya negativo. Y entonces todas las cosas que usted experimenta y que viva las va a ver a través de esa óptica. O podemos empezar demasiado positivos y esperar que no vayamos a tener ningún problema y pasen miles de cosas y de pronto nos desanimemos en el camino. O podríamos empezar con la expectativa de Dios, con la perspectiva de Él, de lo que dice su palabra. Y entonces vamos a estar verdaderamente preparados para atravesar cualquier situación que nosotros vayamos a enfrentar en este año. ¿Quién dice amén? Y este texto es uno bien interesante. El profeta Zacarías en el capítulo 4 nos va a contar de una situación en la cual estaba el pueblo de Israel en un momento, pues digamos, difícil, complicado para la nación. Vamos a leerlo y vamos a irlo desarrollando para que podamos entender qué es lo que se nos dice acá. Comienza en el versículo 1 diciendo de la siguiente manera: el ángel que hablaba conmigo volvió y me despertó, como si me despertara de un sueño, y me dijo: ¿qué ves? Yo respondí: lo que veo es un candelabro, todo él de oro, con un depósito en la parte superior. Por encima del candelabro hay 7 lámparas, con 7 brazos para cada una de las lámparas que tiene arriba. Junto al candelabro hay 2 olivos. Uno de los olivos, uno de ellos a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Seguí hablando y le dije al ángel que hablaba conmigo: ¿y esto, mi señor, qué significa? El ángel que hablaba conmigo me respondió y me dijo: ¿no sabes lo que significa? Yo le dije: no, señor mío. Entonces el ángel me respondió y dijo: es la palabra del Señor a Zorobabel, que le dice: yo no actúo por medio de un ejército, ni por la fuerza, sino por medio de mi espíritu. Lo ha dicho el Señor de los ejércitos. ¿Quién eres tú, monte imponente? Ante Zorobabel quedarás convertido en una llanura, porque él extraerá la piedra principal entre aclamaciones a su belleza. La palabra del Señor vino a mí y me dijo: Zorobabel, él mismo echará los cimientos de esta casa y con sus propias manos la terminará. Así sabrás que el Señor de los ejércitos me ha enviado a ustedes, porque los que se burlaron de los modestos comienzos se alegrarán al ver la plomada en la mano de Zorobabel. Estos son los 7 ojos del Señor, los cuales recorren toda la tierra. Yo seguí hablando y le dije: ¿y estos 2 olivos a la derecha y a la izquierda del candelabro, qué significan? Y volví a hablar y le dije:
¿Qué significan las dos ramas de olivo, por cuyos brazos de oro se vierte el aceite como oro? Y el ángel me respondió, ¿no sabes lo que significan? Y le dije, no lo sé, mi señor. Y me respondió, estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Amén. Bien, el libro del profeta Zacarías fue escrito por el autor que lleva el nombre de este libro, Zacarías, que nos enseña la escritura, era el hijo de un hombre llamado Aido. Y Zacarías le escribe al pueblo de Israel más o menos en el año 520 antes de Cristo. Esto fue cuando se encontraba el rey Darío, pues reinando en el segundo cuarto año de su reinado, y él era contemporáneo con otro profeta de la escritura llamado Ageo. Estos dos hombres fueron levantados por Dios en un tiempo, decíamos, especial para la nación de Israel, en el cual ellos venían, es decir, la nación de Israel, de pasar 70 años de un exilio, es decir, ellos habían sido sacados de su tierra de Israel y habían sido llevados a Babilonia. Y la razón por la cual habían sido llevados a Babilonia fue un tiempo de guerra, en el cual por la desobediencia de Israel fueron tomados por esta nación. Dios les había hablado, Dios le había hablado al pueblo de Israel y le había dado un pacto. Cuando Él los sacó de Egipto, los llevó a vivir siglos bajo el amparo de Dios, bajo su bendición y su protección, pero muchas veces el pueblo lamentablemente es rebelde, ¿cierto? A veces el ser humano tiene eso en su naturaleza. Dios sacó a Israel de Egipto, lo llevó a la tierra prometida, allí crecieron, se multiplicaron, llegó a ser la nación de Israel y tuvieron su tiempo de bonanza, de bendición. Pero por causa de la desobediencia, de la rebeldía, de la constante idolatría que el pueblo de Israel tuvo a lo largo de esos siglos, Dios les había hablado a ellos y les había dado un pacto y les dijo, yo les voy a bendecir a ustedes siempre y cuando se mantengan en obediencia a este pacto. Sin embargo, si ustedes se alejan del mismo, si ustedes son desobedientes, si idolatran a otros dioses, entonces también Él les había anunciado, vendrá una nación más poderosa, los tomará y los llevará lejos, los llevará a un exilio. Bueno, eso fue esos 70 años el cumplimiento de ese anuncio que Dios les había dado a la nación de Israel. Por su desobediencia estaban experimentando situaciones muy duras, pero ese tiempo, si bien Dios se los había dicho que iba a pasar y había sido como un castigo, también Dios tiene misericordia. Ese castigo iba a ser por 70 años. Ese tiempo se cumple y entonces Dios propicia una serie de situaciones políticas a lo largo del territorio en el cual ellos se encontraban para poder sacar a Israel. Y cuando Israel sale de este periodo en el cual ellos se encontraban, pues vuelven a la nación de Israel y comienzan a reestructurar la nación. Y en medio de esa reestructuración en la cual ellos se encontraban, digamos que las cosas comenzaron a fluir bien, políticamente hablando, tenían el favor de los líderes en ese momento persas que estaban, el rey Ciro también les había ayudado. Y cuando llegan del otro lado del río, se encuentran con que hay un sátrapa, un hombre que no los mira con bien a los israelitas. Y entonces, si bien ellos habían llegado y comenzaron a reestructurar la nación y a edificar el templo, esta persona y obviamente todos los que estaban con él comienzan a hacerles la guerra, comienzan a plantearle oposición a Israel. Y aquello que había sido una bendición, que venían de parte de Dios para hacer, ante esta oposición ellos se detienen y esto lesiona el liderazgo de dos hombres importantes en la nación de Israel. Por un lado, Zorobabel y por el otro lado, Josué. ¿Quiénes eran? Josué era el sumo sacerdote, es decir, era la figura religiosa de la nación, y Zorobabel era el líder civil. Podríamos pensarlo como el rey. Estos dos líderes estaban al frente de lo que estaba aconteciendo y ellos tenían que dirigir todo este proceso de reestructuración. Su liderazgo entonces se ve lesionado y ante esta situación se paraliza la obra de construcción o de reedificación del templo de Dios. ¿Cuánto tiempo? Muchos años, ya lo vamos a ver. Y por causa de esta parálisis, pues Israel comienza más bien a retroceder. No continúan evolucionando, abandonan el templo de Dios, abandonan su comunión y su relación con Dios, e Israel comienza a empeorar. Entonces Dios levanta a estos dos hombres, decíamos antes, tenemos a Josué y a Zorobabel, pero levanta a dos profetas contemporáneos, coterráneos a estos hombres, Ageo y Zacarías, para que vayan a hablarles a estos líderes de parte de Dios, para que ellos entendieran cuál era el tiempo en el cual ellos estaban y que si bien habían situaciones difíciles al lado de ellos, Dios estaba de su parte. ¿Sabía usted que Dios está de parte del pueblo que le cree y le teme?
Puede hacer que usted tenga hoy situaciones difíciles, que haya sátrapas, oposición alrededor de su vida, pero como decíamos al inicio de la charla, Dios tiene una opinión de nosotros. Y si usted está vivo y está en este lugar escuchando esto, es por una razón que Dios quiere que lo escuche. Entonces Dios levanta a Zacarías y a la altura del capítulo 4, este hombre era una persona, dice la escritura, un profeta, que Dios le hablaba mucho por sueños. A la altura del capítulo 4, esta es la quinta visión que Dios le ha dado a Zacarías respecto a lo que él va a hacer con la nación de Israel. Y nos dice en el versículo 1 que un ángel viene y lo despierta como si se despierta un hombre de un sueño y le habla de lo que va a hacer. Le comenta a Dios los planes que tiene con la nación de Israel. Qué lindo pensar que aún mientras nosotros dormimos, Dios piensa en nosotros. Amén. Puede hacer que usted a veces se sienta solo, que usted esté hoy en Costa Rica y no sea esta su nación, o que nos esté escuchando desde otra nación y usted se sienta totalmente abandonado y no sepa qué va a hacer de su vida. Sin embargo, la escritura dice, Jehová pensará en mí. Jehová pensará por mí. Y nosotros como hijos de Dios es importante que tengamos esto presente para que ningún estado emocional contrario a esa verdad nos domine, nos amaine, condicione y usted piense en algún momento que Dios se ha olvidado de su vida, porque no hay nada más falso que eso. Dios está de nuestro lado, Él piensa en nosotros y Dios bendice al pueblo esforzado y creyente en Él. ¿Quién dice amén? ¿Cuáles eran entonces las condiciones del pueblo en este momento? Bueno, decíamos antes, era un tiempo de crisis nacional, la nación estaba paralizada, la economía de la nación no estaba bien, por cuanto las relaciones políticas que tenían en estos momentos con los sátrapas estaban afectadas, cualquier iniciativa de los israelitas era paralizada. Pero hay algo muy importante que también debemos tener presentes y es que estaban confundidos. ¿Y por qué razón? Porque ellos habían salido de Babilonia con una dirección de Dios. Dios les había hablado, les había dado favor y gracia a través de Ciro para que salieran de allí. Era algo que era inaudito, que este hombre que había sido en un momento enemigo de ellos les hubiera dado su favor. Y ahora llegan a Israel a construir, pero todo se paraliza y pasan muchos años. Y en medio de esa parálisis comienzan a dudar. La incertidumbre empieza a gobernar las mentes de los israelitas y no sabían entonces qué iba a pasar con su vida. Y lo que había comenzado como una promesa entonces se había paralizado. Ya no sabían para dónde iba. ¿Qué nos enseña esto a nosotros hoy? Que más allá del ruido, de la confusión que usted y yo podamos sentir ante el tiempo que estamos viviendo ahora, tiempos de COVID, de Omicron y de sepa Dios cuántas variantes van a salir, de la economía cómo se encuentra, más allá de todo esto, Dios tiene un plan para nuestras vidas. Dígaselo al que está al lado, Dios tiene un plan con su vida. Dios tiene un plan con nuestras vidas y Él está por encima aún de nuestros fracasos, de las situaciones que nosotros estemos pasando, de lo que haya ocurrido en este año, que usted diga, no sé, perdió el trabajo, se perdió un ser querido, cerraron puertas o no se abre la puerta que usted está esperando. Dios está por encima de sus fracasos, de la confusión, de cualquier situación que usted esté viviendo hoy negativa. Nuestro Dios está por encima de eso y Él sabe lo que va a hacer con nosotros. Por tanto, como hijos de Dios tenemos que tenerlo presente, confiar en Él y esforzarnos. Muchas veces en medio del pueblo de Dios reina a veces un pensamiento que es Dios está con nosotros. Está bien, Dios está con nosotros, pero la escritura nos enseña que tenemos que ser esforzados y valientes. Así le dijo el Señor a Josué. ¿Y por qué razón esas dos condiciones o esas dos características tienen que estar en el pueblo de Dios? Porque Dios bendice el esfuerzo. El esfuerzo tiene la capacidad de transformar al ser humano. Cuando usted escucha y lee testimonios de atletas, por ejemplo, que han llegado a ganar oro en las Olimpiadas, usted siempre se va a encontrar detrás de esas historias cosas impresionantes, sacrificios que hicieron, momentos en los cuales tuvieron que privarse de alguna situación social o de algún privilegio para poder alcanzar aquello que ellos estaban anhelando. Cuando escuchamos testimonios de Dios cómo ha obrado en una persona, usted se va a dar cuenta que muchas veces hubo un desierto primero. No hay tierra prometida, no hay bendición sin que haya un desierto antes para los hijos de Dios. Lo que ocurre es que muchas veces ese desierto se vuelve queja,
Se vuelve incertidumbre, se vuelve confusión, pero tenemos que aprender a confiar en Él en medio de ese tiempo oscuro, silencioso, frío, que a veces no sabemos si Dios está con nosotros. Él está allí y Él nos ayuda a que nuestro corazón se atiempe con el de Él, que aprendamos a confiar en Él, a atravesar esos desiertos y poder llegar a lo que Él tiene para nosotros sin dudar en un solo momento de lo que Él ha hablado. Pero ¿qué le dice el Señor a Zacarías? Dios le habla de una manera muy interesante que nos enseña esto, de pronto haciendo un paréntesis aquí para nuestras vidas, las maneras diversas y creativas en las cuales Dios se comunica. Muchas veces cuando la gente dice, es que Dios me habló, Dios puede hablarnos de diferentes formas. Nos puede hablar por la palabra primariamente, la palabra escrita. Dios puede hablarle a una persona de forma audible, pero también Dios puede hablar a través de un sueño, de una visión, de una circunstancia en la vida. Y dice que este hombre Zacarías, el hijo de Aido, en el sueño del cual el ángel lo despierta, dice que lo que él mira es bien particular si lo analizamos. Dice que él observa un candelabro de oro y dice que este candelabro tiene 7 brazos. Pero adicional a esto, dice que arriba del candelabro había 2 depósitos y 2 olivos a los lados que vertían el aceite en los depósitos, y aquellos depósitos se aseguraban de que en las 7 ramas del candelabro llegara el aceite para que estuviera encendido. Y obviamente, ante la pregunta, Zacarías dice que él pues no sabe qué significa, qué relevancia tendría ese simbolismo para ellos en ese momento. Si nosotros lo vemos bíblicamente hablando solamente, el candelabro tiene un simbolismo importante. Fue un símbolo, valga la redundancia, que Dios le había dado a la nación de Israel, un elemento que les había dado que tenía que estar dentro del templo, dentro del arca, y que tenía pues 7 brazos, 7 ramas, que tenían que estar encendidas con aceite. Y para que ese candelabro se mantuviera encendido, tenía que haber alguien que se encargara de esa labor. Era una labor manual, era un sacerdote que tenía que encargarse de que ese aceite pues estuviera allí para que él brillara. Pero ¿qué representaba ese aceite y ese candelabro para ellos? Representaba la luz de Dios, representaba la dirección de Dios para la nación, representaba la comunión de Dios con la nación de Israel. Y Dios decide mostrar este símbolo de una manera, digamos, un poco irónica, porque para ese momento, recordemos que ellos venían de un cautiverio de 70 años. Es decir, ese candelabro tenía 70 años de no encenderse, estaba apagado y el templo había sido pues destruido. Ellos tenían que reedificarlo. Entonces Dios viene y le muestra a él esto con 2 árboles de olivo que se encargan de depositar el aceite, algo particular, algo que no era lo habitual dentro del tabernáculo. Y este ángel comienza a explicarle a Zacarías lo que significa y le dice que estos 2 olivos representan esos 2 líderes, y ya vamos a ver más adelante qué significa. Pero si lo pensamos para nosotros hoy y para Zacarías, esto tuvo que tener un impacto impresionante. Como que este símbolo, este candelabro está aquí si ni siquiera esto está brillando? Era irónico. Era algo que para ellos era una nostalgia. No tenía sentido para ellos el ver ese candelabro si ni siquiera el templo estaba habilitado. Él le dice que representa a los 2 ungidos, y decíamos antes que había 2 hombres importantes. Estaba Josué, que si recordamos, si usted ha leído el libro del profeta Zacarías, en el capítulo 3 Dios le habla, o sea, Dios le había mandado un mensaje al sumo sacerdote, y este mensaje viene para Zorobabel, que era el líder civil. ¿Y qué es lo que Dios le dice en el versículo 6? Le dice lo siguiente: yo no actúo por medio de un ejército, ni por la fuerza, sino por medio de mi espíritu. Vea qué interesante. ¿A qué se refiere Dios cuando le habla esto a Zorobabel? Bueno, pensémoslo por un momento. Un ejército y una fuerza. Dios le dice, yo no actúo ni por ejército ni por fuerza. 2 condicionantes. Un ejército nos habla de fuerza grupal y la fuerza del hombre nos habla de un esfuerzo individual. Dice que ni a través de grupos ni a través de un hombre. Dice que él actúa a través del espíritu. ¿Qué era lo que estaba en ese momento pensando Zorobabel? Bueno, en toda la oposición y el montón de circunstancias que había alrededor de la nación que le impedían a él terminar aquella obra que habían comenzado.
Y Dios le dice, Zorobabel, no es por fuerza ni por ejército, es decir, no dependa de hombres y no dependa ni siquiera de usted, dependa es de mi Espíritu Santo para que las cosas caminen. ¿Quién dice amén? ¿Cuál es la enseñanza de esto para nosotros hoy? Más allá de la bulla del temor que nosotros podamos tener, Dios nos ha dado su Espíritu Santo para vivir cada día de nuestras vidas. ¿Quién dice amén? Jesucristo nos dijo en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. En medio de las situaciones que nosotros estamos atravesando hoy, así como Zacarías, así como Zorobabel, que veían todo paralizado y que decía, yo no tengo un ejército, no tengo ahorita fuerzas, no tengo recursos para comenzar a hacer esta obra, Dios le dice, Zorobabel, aquí está mi espíritu, dependa de él, es todo lo que usted necesita para que esta obra comience a avanzar. Y de la misma manera nos habla Dios a nosotros hoy. Puede ser que usted esté enfrentando una situación y no se sienta apoyado, no sienta un apoyo colectivo, o usted diga, yo no tengo lo necesario en mí para salir adelante de esta situación, pero tienes el Espíritu de Dios. Y cuando tú dependes de Él, cuando aprendes a creerle a Dios, cuando dices, mañana no sé cómo voy a hacer, pero Dios, si usted me ha dado vida, es porque usted tiene un plan conmigo en esta tierra. Enséñeme, Dios, cuál es la forma, cómo hacerle, como dice la gente, la comba al palo aquí. Y Dios te va a dar entonces la inteligencia, las estrategias, la fuerza y el poder sobrenatural de su espíritu para que puedas salir adelante. Puede hacer que el negocio, usted dice, Señor, no aparece ni un cliente, no sé qué voy a hacer. Y usted comienza a orar, usted comienza a depender del Señor. Y de un momento usted ve cómo el negocio se llena. Aquella puerta que no se abría, usted ora, comienza a depender de Dios. No empieza más bien a buscar de maneras humanas, sino dependes de Él. Y entonces Dios se manifiesta. Esa es la forma en la cual Dios se glorifica con su pueblo. Cuando aprendemos a creerle a Él, cuando aprendemos a depender del poder del Espíritu de Dios. El Señor le muestra estos dos depósitos en ese candelabro y dice que de manera automática había un refil que llenaba el candelabro, se llenaba solo. Lo que representa eso es que si en el pasado tenían que hacerlo de manera manual, es decir, mantener el candelabro encendido, en esa visión, en ese sueño, él lo ve de forma sobrenatural autollenándose. Era el respaldo de Dios, la fuerza de Dios continua para ellos. ¿Se ha sentido usted en algún momento que se le acaba la fuerza, que se le acaban las ideas, la creatividad, el empuje para hacer las cosas? Que pasan los años y usted dice, yo no sé si dentro de 5 años tendré la misma fuerza. ¿Qué va a pasar en el 2022? Ya lo intenté todo y nada ha pasado. ¿Le ha ocurrido a usted eso en algún momento? Lo intentamos por aquí, lo intentamos por allá. Hoy vemos que pasa algo, pero no sabemos cómo va a ser mañana. Pero nuestro Dios sí sabe cómo lo va a hacer. Él está con nosotros. Y como hijos de Dios, el camino se hace más sencillo cuando aprendemos a vivir con esa perspectiva de que si Dios te tiene aquí en esta tierra, Él va a cumplir su propósito en nosotros. Él sabe cómo se van a dar las cosas. Puede hacer que usted lo intentó 1, 5, hasta 6 veces, pero en la séptima el Señor te va a ayudar. Yo recuerdo en una ocasión que el Señor me dio una promesa de algo en particular, un examen que iba a ganar, que es muy importante en ese momento para mi vida. Era, aparte de muy caro, tenía mucho prestigio. Y yo fallé ese examen 6 veces y yo le decía a Dios, pero ¿cómo voy a hacerlo? Y cada vez que lo hacía era un montón de dinero. Y a la séptima el Señor me permitió ganarlo, pero Él me había dado esta promesa. Y yo recuerdo que cada uno de los fallos, lo que Dios iba haciendo en mí era formando el carácter. Al principio yo estaba frustrado, tenía miedo, tenía dudas. Yo decía, Señor, ¿cuándo se va a dar esto? Pero el Señor nos enseña a ser perseverantes. Yo no sé cuántas veces usted tal vez ha fallado, ha fracasado en este año. Yo quiero recordarle que Dios es poderoso y Él está de su lado. Él no es su enemigo. Dios no se ha olvidado de usted. Él quiere bendecirlo, sí, amén. Pero las cosas se tienen que hacer a su manera. ¿Quién está dispuesto en este 2022 a creerle a Dios y a dejar que sea Él el que abra las puertas? Muchas veces nosotros somos los que queremos, con la fuerza del ejército o con nuestra propia fuerza, querer abrirnos las puertas. Y más bien a veces se pone peor. Pero cuando es Dios el que abre la puerta, usted está seguro de que esa bendición viene de parte de Él y que te va a respaldar en todo lo que vas a hacer.
Y si es una bendición de Dios, nos enseña la Escritura que enriquece y que no añade tristeza con ellas. Amén. Pero no termina ahí el asunto. Él le dice en el versículo 7 lo siguiente: ¿quién eres tú? Aquí está hablando el Señor a Zorobabel a través del sueño que le dio a Zacarías. ¿Quién eres tú, monte imponente? Ante Zorobabel quedarás convertido en una llanura, porque él extraerá la piedra principal entre aclamaciones a su belleza. ¿Qué es lo que le está diciendo el Señor aquí por medio de esto? ¿Quién eres tú, monte imponente? Si usted en algún momento sueña y ve un monte en su sueño o tiene una visión con un gran monte, bueno, los montes representan oposición, representan un gran estorbo que tenían en ese momento. Y Dios le habla a Zorobabel a través de este sueño de Zacarías, diciéndole: ese gran monte que usted está viendo, ese monte imponente, va a ser reducido en una llanura. ¿Sabe usted que nuestro Dios tiene el poder de allanar los montes? De las circunstancias que usted dice, cuándo, cómo, dónde, de qué manera, Él tiene el poder de allanar los montes. Y nosotros como hijos suyos tenemos que tener fe para poder atravesarlos, para poder hacer que esos montes se vuelvan llanura, no para tener miedo ante ellos y debilitarnos, sino más bien tener la perspectiva de Él y poder atravesar las cosas. Él le dice: Zorobabel mismo echará los cimientos de esta casa y con sus propias manos la terminará. Esta obra, Zorobabel la había comenzado. Ellos habían durado 2 años haciendo el cimiento del templo. Y después de esto, ¿sabe usted por cuánto tiempo se había paralizado la obra? 17 años. Eso es como usted, imagínese, empezar a hacer una casa y 2 años poner el cimiento ya es mucho tiempo, pero después que se paralice la obra completamente por 17 años. Cuando Dios viene y le envía este mensaje a Zorobabel, estaba un poquito tarde y tenía que ser algo que tenía que armarse de fe para hacerlo. Eso es como para nosotros hoy que nos digan: vea, la trocha fronteriza de San Carlos, dentro de pocos días se va a terminar. Era algo que uno se hubiera reído, uno hubiera dudado mucho, porque tenía demasiado tiempo de estar paralizado y además de eso, toda esta oposición de los sátrapas al otro lado del río. No podían mover el material. Si hacían algo, había una especie de guerra fría a lo interno de la nación que les obstruía todo lo que ellos tenían que hacer. Dios le llama entonces a Zacarías y a Zorobabel a tomar nuevamente esta obra y terminarla. Les llama a terminar lo que habían empezado. ¿Será que Dios de alguna manera nos está llamando a nosotros a terminar lo que hemos empezado? Tal vez hay cosas hoy en tu vida que has dejado por allí un poquillo abandonadas, a medio palo, como dicen, y el Señor te está llamando a retomar. De pronto estudios, un negocio, una carrera, relaciones, conversaciones con una persona. Él les estaba llamando a terminar lo que habían empezado con más de 10 años de atraso. Atraso que Dios sabía que era propiciado por el enemigo, por situaciones más grandes que ellos mismos. Dios les llama en ese momento para que ellos puedan avanzar. Y les dice algo maravilloso, que es lo siguiente: porque los que se burlaron de los modestos comienzos se alegrarán al ver la plomada en la mano de Zorobabel. En la versión Reina Valera lo dice de esta forma: los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán. Y esto es algo maravilloso para nosotros como hijos de Dios. Y es que todo lo de Dios en la vida de sus hijos inicia pequeño, como una semilla. Todo lo de Dios en la vida de su pueblo inicia en pequeñito. Usted no ve que Dios entre con bombos y platillos a hacer las cosas. Usted lo ve entrando en Israel, dice, en un pollino, en el desfile triunfal, en un burrito. No entró como haciendo toda una algarabía, entró humilde, y así trabaja Dios en nuestras vidas. Por tanto, nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender que más allá del rumor de la oposición, del temor, del menosprecio que haya alrededor suyo de lo que usted hace, Dios va a terminar lo que ha empezado en nuestra vida. ¿Quién dice amén? No menosprecie los modestos comienzos, el día de las pequeñeces. Puede hacer que usted vea ese negocio hoy pequeño, o que usted está empezando en su carrera y no sabe para dónde va, qué dirección tiene, o que estás empezando a emprender algo y usted lo ve muy pequeñito y no le ve sentido al asunto. No menosprecie lo pequeño en Dios.
los pequeños comienzos de Él, porque lo que Dios hace, lo hace bien. Filipenses 1:6 nos dice esto: estoy persuadido de que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Quién dice amén? El que comenzó en nosotros la buena obra. Tal vez usted se mira hoy y dice, no sé si he crecido espiritualmente, pero yo le garantizo que si usted mira días para atrás, meses para atrás, usted ve el mover del Espíritu Santo en su vida de diferentes maneras. Tal vez poquito. No menosprecie los modestos comienzos en Dios, porque Él siempre comienza en pequeño. Y poco a poco esa vida de Dios en nosotros, que es como una semilla, va desarrollando raíces en nosotros, va creciendo y no lo vemos, es algo que crece oculto. Y de un momento a otro eso comienza a exhibir su follaje, sus frutos, sus ramas. Y cuando nos damos cuenta, la obra de Dios se va desarrollando en nuestras vidas. El enemigo muchas veces, en medio de ese tiempo de ramificación, de echar raíces, lo que hace es venir a menospreciarnos a nosotros mismos, menospreciar lo que Dios nos ha dado, lo que está haciendo, y llevarnos a veces a querer abortar las cosas, dejarlas a medio palo, terminar algo que tal vez Dios te había llamado a emprender, que te había llamado a hacer, pero es más bien el tiempo en el cual nosotros tenemos que poner nuestras manos en el arado, esforzarnos en lo que Dios nos ha llamado y terminar lo que Él nos dio. Amén. Dios cumple sus promesas en nuestra vida. Lo que nosotros tenemos que hacer entonces es guardar el corazón, creer en Él y no cuestionarlo. Cuando Dios nos da una promesa, cuando el Señor llama al pueblo, por ejemplo, y lo saca de Egipto, para Dios hubiese sido muy sencillo teletransportarlos, haberlos movido de un lugar a otro rápido, o haber hecho que la nación de Egipto se fuera y se quedaran ellos allí, pero no. Dios tenía un plan. Él los iba a sacar de Egipto, Él los iba a llevar por un desierto, los iba a llevar a la tierra prometida, y ese desierto tenía una función formativa para Israel. Ellos iban a empezar a depender de Dios, a conocerlo en medio de un lugar en el cual no había alimento, no había agua en toda parte. En Egipto lo tenían todo, pero eran esclavos. Allí tenían el vino, allí tenían sus frutas, el alimento y las fiestas de Egipto. Pero Dios los sacaba de allí. Y ellos iban a empezar a conocer a Dios en medio de ese desierto. Iban a conocer que Dios era su alegría, que Dios era su proveedor, que Él era el sanador, que Él era su protección. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender a conocer eso también. Yo recuerdo cuando yo estaba apartado del Señor, cómo Dios empezó a tratar eso en mi vida. Yo nací en el Evangelio, pero a los 13 años me aparté de los 13 a los 20 años. Y durante esos 7 años que estuve apartado del Señor, cuando uno está en el mundo, el mundo le da las cosas. El mundo le da la alegría, el mundo le da la fiesta, el mundo lo define. Usted aprende a hacer negocios como los hace el mundo, usted aprende las mañas del mundo. Pero cuando vienes al Señor, empiezas a aprender que la felicidad no te la da una fiesta, no te la dan las drogas, no te la da el licor, no te la da una pareja. El gozo, la plenitud, te lo da es el Espíritu Santo. Dice la palabra que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Te das cuenta que tú no dependes, dice la palabra, del brazo de carne, sino que dependes del Espíritu de Dios, que no es con ejército ni con fuerza, es con su Santo Espíritu. Comienzas a aprender que Él es el que te define, que la opinión de Dios es la más importante, que si Dios dijo al frente, aunque usted no vea nada, es al frente, y que si dijo pare, aunque usted vea que al frente están las cosas súper bien, tienes que parar. Empiezas a conocer a ese Dios en medio de ese tiempo. Conoces su carácter, conoces cómo habla, aprendes de su amor, aprendes de su perdón. Vienes con tantas mañas, vienes con tantas cosas, pero Él permanece fiel aun cuando nosotros somos infieles. Te enamora de Él y entonces comienzas a vivir una vida totalmente diferente. Primera de Juan 4:4 nos dice esto: mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Dios está con nosotros entonces y Él va a cumplir sus promesas. Amén. Lo que nosotros tenemos que hacer es depender de Él. Confiar en el Señor más que cualquier otra cosa que está allá, que está afuera. ¿Quién dice amén? Depender de Él.
y no menospreciar lo que Dios te ha dado. Nos dice el versículo 12, y volví a hablar y le dije, ¿qué significan las dos ramas de olivo por cuyos brazos de oro se vierte el aceite como oro? Y el ángel me respondió, ¿no sabes lo que significan? Y me respondió, estos dos son los ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Esta palabra, los dos ungidos, hay versiones que lo plantean así, como los hijos del aceite o los hijos de la grosura. A lo que hablaba aquí, pues era a dos personajes, a dos figuras llenos de aceite, que en el tiempo en el cual ellos se encontraban, pues eran Zorobabel y Josué, el líder religioso, el líder civil, es decir, la estructura en ese momento que Dios había establecido a través de la cual él trabajaba. Pero en nuestros días, ¿a qué apunta esto? ¿Cuál es el organismo a través del cual Dios se mueve? Es la iglesia. La iglesia nos dice la palabra que ha sido comprada a precio de sangre, sobre la cual está el Espíritu de Dios. ¿Quién tiene el Espíritu Santo? A lo interno. Usted es esa estructura a través de la cual Dios se mueve. ¿Habrá cosas hoy en su vida que necesiten el poder de Dios para moverse? Bueno, Dios cuenta contigo para que las cosas avancen. Dice la palabra de Dios, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Tampoco se enciende una lámpara y se pone debajo de un cajón, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en casa. De la misma manera que la luz de ustedes alumbre delante de todos, para que todos vean sus buenas obras y glorifiquen a Dios, Padre que está en los cielos. Sabe, Dios nunca se equivoca. Si nos ponemos por un momento en los zapatos de Zorobabel, probablemente él al escuchar aquel mensaje de parte de Zacarías dijo, no, Zacarías se comió una sandía de verdad, porque ese sueño, ese candelabro, yo no me la creo mucho. Esto tiene 17 años de estar parado y yo no le creo esto que Dios va a hacer. Pero él le dice aquí mismo que verán a Zorobabel con la plomada en la mano. ¿Sabe para qué utilizaban la plomada? Era lo último que hacían cuando ya la obra se había terminado. Simplemente la usaban para medir la última pieza que colocaban, la piedra angular, que todo estuviera nivelado. Es decir, Dios le estaba diciendo a Zorobabel, usted puso el cimiento de esta casa y usted lo va a terminar. ¿Y sabe qué es lo sorprendente de esto? Que si bien ellos habían comenzado y tenían 17 años de que esta obra estaba paralizada, la terminan solamente en 4 años, una obra de esa magnitud. Evidentemente Dios estuvo con ellos para que eso fuese terminado y el mismo Zorobabel la terminó tal cual Dios se lo había hablado a Israel, tal cual se los había prometido, tal cual él se lo había anunciado. Y asimismo tal vez hoy usted está pensando, ¿será que Dios se equivocó al haberme dado esta promesa o este anhelo que está en mi corazón? ¿O qué va a pasar conmigo en este año 2022? Más allá del ruido, de la confusión, de la frustración, del temor, de lo que sea que haya en su corazón en este momento, llévese muy presente que Dios está con usted. Amén. Y que Él bendice al pueblo esforzado y creyente en Él. Lo que nosotros tenemos que hacer es volvernos en esperanza, confiar en su respaldo para nuestras vidas y no mirar las limitaciones internas o externas que haya. Puede hacer que Dios le llame a usted a diversificar su negocio, que lo llame a emprender algo nuevo, a reinventarse. No tenga miedo. Si Dios está con nosotros, dice la palabra, ¿quién contra nosotros? En este tiempo que estamos cerrando este año 2021. Yo no sé con cuál expectativa viene usted, cuál es el sentimiento que hay en su corazón de este nuevo ciclo que está empezando. Yo quiero animarle a que usted confíe en Dios, a que usted dependa de Él. Si usted comienza el año con esa actitud, con esa fe, entonces usted se va a dar cuenta cómo a lo largo de Dios le va a honrar. Porque la palabra de Dios dice que Él honra a los que le honran. Tenemos que aprender a sintonizarnos con la voluntad de Dios, con la palabra de Él, más allá de todo el ruido, de las noticias, de las cosas que se están comunicando, del dictamen del médico, de lo que esté viendo hoy, del estado de resultados, del estado contable, más allá de todo eso, de su estado emocional. Aprenda a confiar más en la palabra del Señor que lo que usted está viendo. La palabra de Dios nos dice que nosotros andamos por fe y no por vista.
Dice la escritura que Abraham, usted sabe quién es Abraham, el padre de la fe, un hombre con más de 90 años, Dios lo llama para que sea el fundador de la nación de Israel. Un hombre anciano con una esposa anciana también, pero estéril. Y dice que ellos por más de 25 años esperaron esta promesa. Un hombre anciano con una mujer estéril. Y nos dice el autor de los Hebreos lo siguiente. Dice que Abraham no dudó en incredulidad de la promesa. Imagínese. Abraham no dudó en incredulidad de la promesa, sino que se fortaleció dando gloria a Dios. ¿Tendría Abraham en ese momento circunstancias, razones por las cuales podría estar en no, negativo, bloqueado, dudando de la promesa de Dios? Abundantes. Su propio cuerpo era la evidencia, lo que lo podía llevar a él a dudar y a flaquear. Pero por encima de eso, dice que él se fortaleció dando gloria a Dios. Y al tiempo, a los años, Dios vino y cumplió aquella gran promesa que le había dado. Yo no sé cuáles promesas hay en su vida para este 2022, cuáles son los retos que usted va a tener que afrontar, pero yo le aseguro que si usted cree en Él y se fortalece dando gloria al Señor, finalizando el 2022, usted va a tener muchas razones para darle la gloria a Él. Amén. Así que yo le quiero invitar a que en esta noche oremos, a que presentemos nuestras vidas delante del Señor a estas pocas horas de que cierre el año y rindamos delante del Señor cualquiera sean sus cargas, sus dudas, incredulidades, razones, problemas. Yo no sé de qué tamaños sean. No las lleve hasta el 31 de diciembre en la noche. Colóquelas delante del Señor. No haga propósitos de año nuevo. Y ya voy a aclarar la idea. Que su propósito sea vivir para el Señor. Vamos a bajar de aquí de peso, no vamos a bajar, vamos a hacer, no vamos a emprender. Todo eso está muy bien, pero que su principal razón sea amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. El primer mandamiento. Si usted se hace ese propósito por encima de todos los demás y lo cumple, usted va a ver el respaldo de Dios en su vida. Amén.